Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá. Antes que nada, les queremos agradecer desde CAPER a DOAT, directores de obras audiovisuales para televisión, por esta primera mesa redonda titulada El lenguaje audiovisual de las series de televisión. Contaremos hoy con la presencia de Rodolfo Hermida. Él es director y productor de cine, video y televisión, gerente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCA, a cargo del programa Bicentenario, asesor de capacitación del Consejo Asesor del Sistema de la Televisión Digital, docente universitario y de posgrado, coordinador académico de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido, FADU-UBA, y de la Escuela de Medios Audiovisuales Buenos Aires Comunicación, BAC, y rector del Instituto de Artes Cinematográfico de Avellaneda, IDAC. Fue asesor artístico de la película Jerónima de Raúl Toso y director de arte de las películas Diapasón, En el nombre del hijo y La dama regresa de Jorge Polaco. También se desempeñó como productor ejecutivo de la película Cazadores de Utopías de David Blaustein y productor y montajista de la película Tres veranos de Raúl Toso. Contamos también con la presencia de Rodolfo Jope. Rodolfo Jope participó en una gran cantidad de productos exitosos a nivel nacional e internacional, contando con más de 2.500 horas de producción televisiva. Su experiencia abarca una amplia gama de productos tales como telenovelas, series, comedias, entretenimiento, musicales, entre otros, además de otros productos de no ficción. Con 45 años de experiencia exitosa a nivel nacional e internacional. Responsable también de la puesta en marcha y producción general de la productora de contenidos de ficción, televisión Continental SAC, integrante del grupo ATV Canal 9 de Lima, Perú. A lo largo de su carrera profesional desempeñó distintos cargos trabajando en diferentes países de América. De productor y director de programas hasta gerente de producción, y ha colaborado en casi todos los canales de aire argentinos como Canal 13, Artear, Canal 11, Telefe y Canal 7, incluyendo la dirección del Departamento de Video, Luminotecnia y Efectos Especiales del Teatro Colón de Buenos Aires. También contamos con el señor Víctor Estela. Él es director integral de televisión y docente de medios audiovisuales. Como director de televisión se ha desempeñado en diversos géneros, en comedia, programas como Sos mi hombre, Los únicos, Los secretos de papá, Son amores y Grande Pa. Programas de humor, Poné a Franchella, La familia Benvenuto, Tato Diet, El show de Carlos Perciavale, La tuerca, Los Campanelli. En ballet, ciclo de ballets transmitidos desde el Teatro Colón con la participación de Julio Boca y Maximiliano Guerra. En drama, Casa de Muñecas, Hedda Gabler, La Gaviota, Autobiografía de un sátiro. Programa infantil, Los creadores, Menudo y Cebollitas. Ha dirigido teleteatros en Argentina, Paraguay, Chile, La Doña, Mujeres de Nadie, Muñeca Brava, Montecristo. Ha realizado la dirección de recitales en vivo en Argentina, Rolling Stones, Aerosmith, Elton John, Soda Stereo, Luis Miguel, Fito Páez, Ricky Martin, Guns N' Roses, John Bon Jovi, Soledad, Los Nocheros, entre otros. En el área de docencia se desempeña como capacitador en dirección para SatSide, Inca TV y programas Polos Audiovisuales. Contamos con la moderación del señor Guillermo Tello. Es director de televisión, cine, músico y productor audiovisual. Se desarrolló en Italia, Francia, España y Argentina. Sus obras audiovisuales obtuvieron premios en Argentina, España, Japón, Canadá, Italia y Francia. Tiene un doctorado de Ciencias de la Comunicación e Información, Universidad Ca' Foscari, Florencia, Italia. Desde 2016 a la fecha, tesorero comisión directiva de DOAT, actualmente coordinador general de la Multisectorial por el Trabajo, la Ficción y la Industria Audiovisual Nacional en representación de DOAT. Bienvenidos. Había poco espacio para la mesa, así que... Calculamos los 10-15 minutos por cabeza. Bueno, contentos de estar aquí nuevamente en la CAPER. Hay que decir que la CAPER realmente no es una casa... Es una casa muy afín para DOAT, para los directores y las directoras de DOAT. Ya venimos haciendo o participando de distintas charlas donde los debates a veces un poco más candentes, otros más afines, y así sucesivamente, pero
creo que hoy el debate que nos toca, o que les va a tocar, mejor dicho, a nuestros exponentes, tiene mucho que ver con la actualidad de las series de ficción en distintos términos, ¿no? El lenguaje audiovisual de las series de televisión se mezcla un poquito cada vez más en su estructura narrativa y cada vez más entra en discordia con las distintas plataformas, acciones y distintas narrativas. Por eso me parece que va a ser muy rico este debate o esta ponencia. Quisiera decir primero que DOAT es la asociación de directores y directoras que representa a los creadores de obras audiovisuales que tienen que ver con la televisión, tanto de ficción como de no ficción. Nosotros ya acabamos de cumplir 11 años de existencia y tenemos tareas muy diversas dentro de la asociación, y entre otras cosas también tiene que ver con la capacitación, formación, simposios y distintos tipos de charlas. Justamente se encuentra ya casi a comienzo el segundo simposio internacional de directores y directoras audiovisuales, que van a ser el día 3 y 4, una gran parte de manera virtual y otra parte presencial, y muchos de los debates que seguramente se van a exponer en esta mesa van a estar también allí con referentes creadores, creadoras de distintos lugares del planeta. Dicho esto, le voy a pasar la palabra al maestro Dermida, hombre que he tenido el placer ya de compartir varias charlas de estas características, pero también de haber sido su alumno en la Escuela de Cine durante una etapa. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Auditorio reducido, pero polenta. No digo en cantidad de gente, sino en tamaño. Antes eran enormes. Bueno, pero ahora Caper tiene un solo pabellón. Pero bueno, mejor aún, así nos vemos mejor las caras, porque si no, ¿se acuerdan? Era muy lejos, las caras estaban ya lejísimos. Hoy es una charla complicada, digamos. ¿Por qué complicada? Porque no hay demasiada teorización sobre si las series son un formato autónomo en términos narrativos, en términos del famoso lenguaje. Entonces, el dilema que trataremos de establecer, ver y dilucidar, y obviamente con la participación de ustedes, es decir, ¿cuál es el supuesto lenguaje audiovisual de la serie de televisión? Y el dilema es, ¿las series son cine o son televisión? ¿O son una mezcla de ambas? ¿O son un nuevo, dentro de lo que se ha dado a llamar el espectro audiovisual, la ecología se ha mezclado, ¿no? Entonces, el ecosistema audiovisual, que es rarísimo esta mezcla entre biología, antropología y comunicaciones, donde aparecen nuevas especies, se transforman, se mutan, una se come la otra, o unas coexistencias estrafalarias de sistemas de comunicación. Las series son realmente un formato híbrido, por así decirlo. Pero hagamos un poquito de historia primero. ¿Qué fue primero? Obviamente fue el cine primero. Estamos hablando en 1893, 1894, 1895, porque siempre hubo una especie de dudas de quién fue el inventor real del cine. Digamos, dicen que Edison, que fue primero, el famoso kinetoscopio, después los hermanos Lumière, pero finalmente, ¿quiénes contaban historias? Obviamente Méliès y obviamente Griffith. Pues cuando uno tiene que definir hoy en día el árbol genealógico de las personas y de las artes, es importante establecer cuáles son sus orígenes. En el caso de la televisión es diferente, digamos, ¿no? Porque las pasiones fueron diferentes de los inventores. Los inventores del cine, ¿cuál era su pasión? Era el registro de la realidad, la impresión de realidad. Entonces, que ya venía de la foto, mejor dicho, la competencia con la pintura. O sea, cómo retratar la realidad lo más parecido a la realidad. Pero siempre faltaba algo. Si el cine era blanco y negro, si el cine era mudo, nunca se llegaba a la impresión, pero era lo más parecido a la impresión de realidad. La pasión de los inventores era la impresión de realidad. En cambio, los inventores de la televisión, especialmente el inglés John Dyer, decían que no, su fantasía era transmitir de un lugar a otro las imágenes, no era registrarlas, porque en ese entonces ni siquiera estaba en la cabeza de los inventores poder registrar algo, sino transmitir.
televisión, y esa es su etimología. Y las influencias son diferentes. Las influencias del cine son la pintura, la fotografía, el teatro, la literatura. Las influencias de la televisión son el radar, las telecomunicaciones, la telegrafía sin hilos y la radio. De ahí la tradición durante muchos años de la televisión, una estructura de lenguaje radioparlante. Y estamos hablando de diferencia de años, en 1894-95, el nacimiento del cine, y estamos hablando de 1922, 23, 24, aunque había algunas experiencias previas de la televisión. Pero empiezan dos caminos diferentes, totalmente diferentes. Y ahí viene la discusión famosa de los supuestos lenguajes. Ahí aparece un personaje especial y que va a unir quizás las narrativas del cine y de la televisión, especialmente de las series. Digamos, ¿quién inventó el supuesto lenguaje? Hay una confusión de que el cine es un lenguaje. Yo no voy a complicarles la vida, porque ustedes vienen a disfrutar, pero en principio les digo que el cine no es un lenguaje. Pero no importa, algunos críticos dicen que sí, que es un lenguaje. Pero bueno, tomemos como provisional de que el supuesto lenguaje cinematográfico, ¿quién carajo lo inventó? ¿Y quién fue? Y todos coinciden que fue Griffith. ¿Por qué? Pero Griffith dice, yo no fui. ¿Por qué? Porque yo lo único que hice, como gran lector de Dickens, lo pasé a la máquina de filmar. Y tiene razón, porque cuando uno lee y hace investigación sobre los orígenes, Dickens, digamos, con su novela Grandes Expectaciones, Grandes Esperanzas, generó un modo de contar las historias tan minucioso. Si uno lo lee hoy en día, está tan claro el lenguaje cinematográfico literario de Dickens que hizo que Griffith lo tomara e inventó Nacimiento de una Nación, la película, digamos, tremenda sobre la Guerra Civil de Estados Unidos. Hay algunos discuten, los rusos, Einstein decía, no, eso es un burgués, pero hay que reconocer que es el padre de todos. Él estaba en otro mambo, en otro lenguaje, un lenguaje metafórico, un lenguaje intelectual. Pero digamos que de alguna manera lo que triunfó, porque claro, se adelantó tanto Einstein, que hizo un modo de contar que la gente no entendía una mierda. Cito, esto es importante, digamos, porque ahí se diferencia el lenguaje narrativo con el lenguaje expresivo. ¿Cómo fue? La película La Huelga, famosa. En esa película, cuando reprimían a los campesinos, Einstein hizo un montaje intelectual, intercalaba la matanza de los bueyes y la represión, la matanza de los bueyes y la represión. Un montaje revolucionario. Cuando la proyecta, los campesinos dicen, maestro, la película es muy buena, pero acá no hay bueyes. Pero, ¿cómo no? ¿Cómo explicarlo? Dice, no, maestro, no hay bueyes. No entendieron una mierda los campesinos. ¿Por qué? Porque no estaba internalizado ese modo de contar. Sin embargo, el lenguaje utilizado por Griffith estaba internalizado porque viene ya de la literatura. La gente tenía claro la continuidad, la narración, no hizo falta explicar nada. Esa es la diferencia y por eso triunfa ese modo de contar. Y ese modo de contar es el que ha teñido de alguna manera hoy en día las series de televisión, pero no igual. ¿Por qué? Porque viene otra influencia, que es la radio. ¿Y quiénes son los primeros que empiezan a contar? Son varios, ¿no? Las historias de manera serializada, lo que se llama la ficción serializada. Obviamente las historietas. En el año 1900 empiezan a aparecer historietas con el famoso final, el cuadrito continuará. Aparece el cine serial, digamos. Las películas que se pasaban por televisión, desde La Patrulla de Caminos hasta, digamos, Bonanza, digamos, que es una cantidad enorme de capítulos, pero filmadas cinematográficamente. Es decir, empieza a aparecer una mezcla entre el cine y la serie. Pero fundamentalmente volvemos al padre de la narración, que es Dickens. Dickens también es el padre de la narración serializada, porque escribe unos cuentos por el año 1800, ¿cuántos? Yo me tengo que machetear, perdón, en 1836, Los papeles del Pickwick Club, era narración serializada, y que el mundo o la historia de los folletines, eso se publicaba en los diarios, en los periódicos, y la gente seguía
en cada emisión, en cada, digamos, diario, tanto las historietas con el Continuará como, digamos, los cuentos serializados. Esas grandes influencias generaron luego la radio y los famosos radioteatros y después finalmente los teleteatros, las telenovelas. Y nada mejor que acá dos grandes especialistas sobre telenovelas que me gustaría que nos cuenten y que establezcan relaciones, diferencias, similitudes o especificidades de lo que es la telenovela con respecto a las series. Pedazo de introducción. Yo quisiera decir que la sala es chica, pero la audiencia es grande. Ya sabemos que la audiencia es grande cuando se televisa y se está televisando, así que cuidemos la cercanía al micrófono para que todos los que van a ver y escuchar del otro lado puedan también escuchar bien nuestras intervenciones. Rodolfo Jope, por favor. Bueno, vuelvo a repetir, qué introducción. Bueno, no es cuestión de competir, pero yo quiero también contar un poco que acá en Argentina, años atrás, cuando la televisión todavía estaba en blanco y negro, yo ingresé en un canal de televisión, que era Canal 13, en 1968. Acá tengo un ex compañero de esa etapa. Y todavía en esa época existía poco antecedente para regular o para manejar lo que era la ficción televisiva. En esa época todavía, por supuesto en blanco y negro, los autores que habían salido muchos del radioteatro, por ejemplo Migré, Alma Berezán y demás, eran autores que generalmente improvisaban un lenguaje. Ese lenguaje que yo recuerdo como pioneros a David Stivel, como director, realizador, que impusieron una forma de contar. Después vinieron otros directores, realizadores que en general tuvieron una forma de prueba y error hasta lograr una forma de contar las telenovelas, pero también lo que se llamaba en aquella época unitarios. Los unitarios, que eran esta secuencia semanal de un programa de 1 hora de ficción que tenía la particularidad de que o eran conclusivos, o sea que terminaba una aventura y recomenzaba otra aventura a la semana siguiente, pero también existían los de continuidad. Yo recuerdo, antes de haber entrado a televisión, una serie que me golpeó mucho, que era Historia de Jóvenes, realizado por un elenco maravilloso, manejado también por David Stivel, con libros de... ahí se me borró. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que a diferencia del cine, la televisión improvisó resultados. Fue dando pasos en la medida que se le fue fidelizando el público. O sea, el público fue eligiendo, como también pasa en las series hoy, cuál es la forma que le llega al espectador la emoción. Porque no tenemos que dejar de observar que las series que hoy nos conmueven, que sí podemos ver un ciclo en una tarde o en una noche, ver 8 capítulos seguidos de 1 hora, porque tienen el puntapié inicial de lograr que el espectador nos contagie, al espectador lo contagie esta secuencia de situaciones que, y ahora paso a la telenovela, porque la telenovela en realidad gestó, obviamente en la televisión, no estoy hablando del cine, que acá hay un especialista,
gestó aquello del final, ¿no es cierto? El final del capítulo que tenía que enganchar para el día siguiente y los viernes para el lunes y generar esta secuencia apasionante, por lo menos desde que yo entré en la televisión, vi cómo actores, directores le ponían pasión. Fíjense que hoy, hablando de telenovelas o de ficción televisiva de aire, no hay en la televisión argentina ni un solo producto que se esté realizando. Pero bueno, sí hay telenovela que es importada, turca, Brasil, México, Colombia. Pero volviendo al contenido de las series, para mí hoy la serie tiene lo apasionante que en definitiva cultivó la telenovela o la serie semanal en la televisión de aire y nos fue educando para captar hoy esta necesidad que tenemos, habiendo pasado la pandemia, una necesidad de sentarnos en el televisor y que nos cuenten el cuento. A diferencia del cine, que necesitamos la oscuridad, que necesitamos esta cosa íntima de la pantalla con el espectador, la televisión puede estar ahí y la señora puede estar cocinando y la historia la escucha o la ve. Esta es la diferencia fundamental que hoy todavía tenemos, que el televisor sigue estando, porque las series tienen una pantalla común junto con todo lo que se emite en las plataformas por streaming, que es este bendito televisor que antes era de aire, hoy es multiplataforma. Por eso esta mezcolanza relativa de la presencia del espectador frente al televisor ha captado los realizadores, las plataformas, esta forma que tienen las plataformas de adivinar qué es lo que el espectador busca. Evidentemente hay un sistema por el cual nos obligan, si estamos viendo una policial, que mañana nos aparece la publicidad de otra, porque nos adivinan los gustos o hay una forma de acercamiento al gusto. La serie hoy es la vedette de nuestra participación frente a esto que podemos decir el entretenimiento por excelencia. Hoy casi está bajando el teatro y también el cine. Hoy es la televisión, el aparato de televisión quien nos convoca permanentemente. Perdón, me alargué demasiado. Gracias, Rodolfo. No, vamos a volver. Después creo que estaría muy bien que sigamos un ida y vuelta con algunas preguntas y demás. Vamos a ordenar la sala, porque la sala es chica, el corazón es grande. Podemos dejar pasar algunos para aquel lugar a que hay espacio, para que no se atosiguen en la puerta. Y entonces, mientras nos acomodamos, nos pareció muy abarcativa la palabra del lenguaje audiovisual de las series de televisión. Solemos hablar mucho de la ficción, pero aquí también hay especialistas de formatos de no ficción para ampliar un poquito más, que son también documentales, unitarios de distinta índole, que me parece que también merecen a su vez un análisis. Por eso en la segunda vuelta tal vez hablamos de estos temas. Ya que se fueron acomodando la audiencia, le vamos a dar la palabra a Víctor Estela. Bueno, muchas gracias. Un poco retomando lo que decía Rodolfo Hoppe, ¿no? Yo también vengo de esa experiencia de haber realizado muchos teleteatros, ¿no? Y tal vez hayamos sido educadores de lo que hoy son las series, ¿no? Hemos hecho un camino que
fue el comienzo de lo que hoy está tan en boga. Creo que la gran diferencia es que las series han arborizado mucho más el sistema. La serie es mucho más ramificada que en las subtramas que lo que nosotros hacíamos como teleteatro. Me parece que esta es una primera gran diferencia que tiene con respecto a lo que nosotros hacíamos, o lo que seguimos haciendo, aunque con cuentagotas, ¿no, Rodolfo? Porque, como decía Rodolfo, realmente la ficción por aire está prácticamente nula en este momento. Y me hago algunas preguntas con respecto a las series, ¿no? Le decía hoy a Hermida, le preguntaba con respecto a que esta cantidad infinita de nichos con que las plataformas nos bombardean, ¿no? Y yo pensaba que estas series emblemáticas que nucleaban a todos los gustos, como ser Twin Peaks en la década de los 90, o Los Sopranos, o Lost, hoy no se da masivamente una audiencia que pueda captar esto. Entonces me preguntaba si estos nichos que forman las plataformas no están desvirtuando un poco la calidad de los productos. Lo charlábamos en el bar, ¿no? Lo charlábamos en el bar. Yo quisiera, para atravesar esta pregunta, volver a esta diferencia supuesta del lenguaje, que va a incidir sobre lo que estás diciendo. Digamos, hubo una gran crisis para descifrar qué es el lenguaje cinematográfico, especialmente los semiólogos, que la pudrieron todo. Digamos, como suele suceder, la semiología empezaron a decir que el cine es un lenguaje, mezclaron la lingüística, el estructuralismo, hicieron una ensalada rarísima. Y hablaban, especialmente Christian Metz, del sintagma, que no sé qué carajo es. Es decir, cuando uno lo busca en una película, uno ve las tomas, las escenas, ¿no? Pero el sintagma no lo encontré. Y es importante decir que me acuerdo hace muchos años, en un sábado lluvioso, llegó Christian Metz a la Argentina. Nosotros éramos poco fanáticos de la semiología en ese entonces, éramos jóvenes. Un día lluvioso, Christian Metz entró muy deprimido. Y cuando empezó a hablar dijo, debo abdicar del 80% de lo que escribí sobre que el cine es un lenguaje. Mierda, dijimos todos. Quedamos paralizados. Pero maestro, y al año se suicidó. Es así, la verdad, no estoy jodiendo. El problema es que en la Argentina sigue siendo un país colonizado culturalmente. Y en las universidades se sigue enseñando semiología y todavía no hicieron una crítica a la semiología. Humberto Eco, que como semiólogo solo es un buen novelista, dice boludeces. Las universidades deberían replantear un pensamiento latinoamericano, concreto, y no dejarse llevar por las boludeces francesas. Entonces, volviendo al punto, para mí el cine no es un lenguaje, después algún día se los cuento, pero en principio es importante. Un teórico húngaro, Béla Balázs, es uno que estableció la especificidad del supuesto lenguaje cinematográfico. Le preguntaron en un reportaje, dígame maestro, ¿qué es lo específico cinematográfico que diferencia a las otras artes, a la literatura, al teatro? Dice, 2 cosas y media. Mierda, dijo la secretaria que le estaba entrevistando. Y bueno, maestro, no quería alargar, pero finalmente, para hacerla corta, el maestro dijo, la primera, el primer plano. ¿Qué dice esa boludez? No, dijo. El primer plano tiene el efecto de desmesura. No hay ningún arte que veamos un rostro en 12 metros de pantalla. El efecto que provoca en una sala oscurecida es demoledor. Es un plano emotivo. Pucha, la secretaria no se animó a preguntar cuál era la segunda, pero insistió. Y la segunda especificidad del lenguaje supuestamente cinematográfico, ¿cuál es? El espacio off. ¿El qué? Lo que está fuera del campo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna otra arte que tenga espacio off.
Cuando uno cuelga un cuadro en una exposición, el espacio de ese cuadro, la prolongación de lo que hay adentro, es máximo 1,5 metros. ¿Y qué es más o menos la distancia que es para colocar el otro cuadro? Para que no se invadan las imágenes. En el teatro no hay espacio off. Uno está viendo el escenario y si algún actor gira la cabeza y dice, ahí viene la caballería. Mentira. Están los camarines y el baño. No hay una instancia paradigmática de que poder insertar de que viene. En cambio, en el cine, alguien gira la cabeza a un costado, mierda que viene. Y si no viene, como Cajemucha de Kurosawa, la sentís en el audio. El espacio off es el principio básico de continuidad cinematográfica, es la alternancia de espacio interno, espacio externo, espacio interno, espacio. Así se transita en una película. No hay ningún otro arte que tenga efecto de desmesura. Y ahí les cuento, haciendo una extrapolación con el psicoanálisis, muchos dicen, el primer plano de una película es el equivalente de la mirada de un niño en el regazo de su madre. Si colocaríamos una cámara ahí, es lo que mira un bebito nosotros de chiquito y nos queda grabado en la croqueta cada vez que vemos una película y lloramos como pelotudos. Hay gritos y susurros de Bergman. Fíjate esos primeros planos. Entonces, y la media es el montaje. ¿Por qué? Porque la mitad del montaje la desarrolló Dickens, finalmente Dickens, en Grandes Expectaciones y en toda su literatura, y la otra mitad la desarrolló el cine, en el montaje de la psicología perceptiva, la continuidad. Hay las 150 formas de pasar de una toma a la otra que están codificadas en algún lado. Entonces, si agregamos también la condición de reproductibilidad, empezamos a... ¿Qué decir? Porque el cine se da en una pantalla grande, primero. Segundo, una sala oscurecida, que muchos extrapolan como la pantalla de los sueños. Entonces, ahí sí tenía razón. Decía, el cine es onírico y lo onírico es cinematográfico. El cine se parece mucho a los sueños. Y entonces eso termina de completar qué es el supuesto lenguaje. La televisión no. ¿Por qué? Porque la pantalla es más chica. A lo sumo la cabeza grande como uno. A menos que los televisores sean más grandes hoy en día que... Ahora acá en el Mundial, viste, vos vas, te dan un televisor de 55, 85 pulgadas. Aquí estamos en Capper, OLED, no sé cuánto, Neo OLED, no sé qué mierda de los píxeles que tienen que cada vez miras más y te quedan los ojos así enrojecidos. Están en pedo con la tecnología, ¿viste? Están realmente en una exposición de Capper, siempre digo lo mismo y los pelos ingenieros de ahí me cagan a pedo. Pero no. No, hay que reconsiderar. Está bien la tecnología, está muy bien, pero fíjense que todavía no se logró la colorimetría cinematográfica del fílmico. Hay algo en lo digital, y yo soy un gran defensor de lo digital, hay una baranda medio hiperrealista que no te la crees mucho. También es cierto que hay una psicología cultural que uno nació más con el cine que con la televisión, salvo los penders. Pero aún así hay una... Entonces, ¿qué quiere decir? Que el televisor no tiene espacio. Generalmente es un ambiente semi-iluminado. Generalmente el tamaño de la pantalla. Generalmente, como bien lo dice Rodolfo, mi tocayo, es gente que pasa por ahí, alguien está hablando, alguien toca el timbre, vos saliste, morfás algo. Es decir, hay una distracción distinta. Y aparte, ahí sí Cristian Mess decía que ¿quién mira televisión por programa? Nadie. El promedio televisivo en la Argentina son 3 horas de televisión diarias continua. ¿Y qué carajo ves? Lo que entra en esas 3 horas. Muy raramente la gente mira un programa, corta y después hace otra cosa. Sigue viendo, ¿qué? Publicidad, noticiero. Por eso ahí, sí, Metz decía, la gran sintagmática es la televisión, donde uno mira lo que hay dentro de 3 horas, con zapping mediante. Con las series pasa otra cosa, con el streaming pasa otra cosa. Pero en principio, digamos que no son las mismas maneras de narrar. Si agregamos el sonido, peor aún. El cine, como ustedes bien saben, respeta los planos sonoros, es decir, hay una forma auditiva diferente a la televisión. La televisión pone el sonido todo arriba para que vos lo completes y te ayude a completar el espacio off. Son formas diferentes, la tecnología es diferente. En el cine se refleja la imagen, en la televisión se emite la imagen. Son 2 formas de recibir, psicoperceptiva, más allá, aún pasando el cine en televisión.
Lo que está pasando hoy en día, y respondiendo elípticamente a Víctor, Yo te quiero decir algo Sí. antes con respecto a esto del off que vos decís. Hay un pintor que se llama Néstor Paternosto que pinta los los marcos. Pinta los marcos. En off, Sí, pinta en En off. off. Es cierto, es cierto. Mi sobrino Pablo, lamentablemente fallecido, gran pintor, se dedicaba a eso, a pintar, es decir, lo contrataba un pintor dice, para que con aerógrafo prolongara el cuadro en el marco. Pero es cierto que no ocurre. Pero es así. No tuvo el éxito que debería tener el arte concreto invención, Claro. que se salió del marco y empezó a plantear el Claro. arte en el off, digamos, Ujú. para decirlo de alguna forma. Por eso, en principio, tecnológicamente, psicoperceptivamente y bajo el punto de vista pseudo-semiológico del lenguaje, son dos cosas diferentes. Ahora, ¿qué pasa con las series? Ahí uno invadió al otro. Y es cierto lo que dice Hoppe, digamos, hay una hibridación, hay una ensalada. Trataremos de ver cómo es esta ensalada. A ver, sigamos. ¿Por qué Sí, pensás? pero antes quisiera pegarle una vuelta ver. a la Dale. cosa, si me permiten como moderador, a ver si se puede. Provoque más que modere. Claro, en ese sentido. Hace muy poquito estuvimos en lo que fue el congreso, el seminario de Ovitel, que es el Observatorio Iberoamericano de la Ficción. Nosotros hacemos especialmente desde DOAT y también desde la multisectorial, hacemos especial hincapié con que no se produce ficción en la televisión argentina, porque se produce mucha ficción en el mundo. Y en Latinoamérica también, se está produciendo muchísima ficción. También se está produciendo telenovela, no por nada nos llega la telenovela, ¿no, Rodolfo? Es decir, nosotros no tenemos telenovela propia, pero de algún lado las horas son las mismas. Hay una buena Público cantidad. para la telenovela hay. Exactamente, a eso estamos a poder decir. No tanto como todo el público que supo tener esta mesa, yo quiero decirle que me siento más que honrado, porque aquí los profesionales de la dirección de la de audiovisual y de televisión superan ampliamente todos los ratings existentes. Digo, nunca más en la historia de la televisión argentina va a haber sentado en una mesa como esta la cantidad de rating que supo tener. Eso no se va a repetir nunca más, estoy seguro de eso. Ahora, dicho esto, no hay en el lenguaje audiovisual de las series de televisión, no hay una cuestión regional, territorial de la conformación de ese lenguaje, no hay una cuestión social, no está en la telenovela en parte de esa narrativa el hecho de volver a tu barrio, a tu casa, a contar, a discutir, a hablar sobre aquello que nos pasaba, es decir, en los personajes de la telenovela no se sociabilizaban en el territorio donde hacía hincapié la telenovela. ¿Cómo sucedía en ese tiempo? Porque hoy no sé si nos está pasando eso. Bueno, definitivamente no. Yo creo que como punto de partida, el espacio que ocupaba la telenovela, me refiero a las costumbres, por de pronto argentinas, porque la telenovela argentina, que se exportó durante una época hacia el exterior, brindaban lo que forma parte del ser argentino. Los autores generaban costumbres en esas pantallas que tenían que ver con nuestras costumbres, con nuestra forma de hablar. De hecho, en muchos lados, nuestra forma de usar, de haber adaptado el español con el vos, en todos lados hablan de tú, en habla hispana, obviamente. Pero no solamente eso. Cuando la televisión, la televisión haciendo telenovelas generó espacios, cuando apareció la cámara portátil, porque al principio las telenovelas y las series televisivas que se hacían en los canales de aire argentinos eran en estudio. Difícilmente se salía con una cámara que era de cine y generalmente era la cámara que
te prestaba el noticiero para aportarle Un esos Auricón. exteriores, un Auricón, para peor con película positiva. Que la diferencia entre el producto que daba la cámara de televisión y la imagen que daba el Auricón es aquella cámara que era con película positiva y grababa sonido e imagen simultáneamente. Pesadísima. Sí, bueno, de todas maneras, esa imagen cuando yo editaba y decía, qué distinto, y cuando lo veías en la pantalla decía, pero son dos mundos distintos, pero era blanco y negro, hasta que vino el color. Pero, Cuando vino el color, pero acordate, cuando vos trabajaste con la cámara de mirar, la que sacó Así Video se Show, llamaba, Video la Show. Sony 1450, ya que estamos en CAPE, recupero tecnología, yo soy fanático de la tecnología. La Sony, ahí está, hay otro, Muy un bien. Next Viditec. ¿Cómo te acordás, Lautaro? Muy bien. Y esa era la máquina de mirar. La máquina de Yo usaba una National, perdón, mirá vos. como máquina de mirar. Entonces, Yo ayer, viajé. que estamos en CAPER, hay que hacer homenaje a esas tecnologías que sirvieron para narrar. Siguen sí, todos en la bien. cápera, así que no hay problema. Viajé 5 años con una camarita así chiquitita. tengo que corregir algo. Dije que tenía un compañero de Canal 13, pero en realidad tengo dos compañeros de Canal 13 en la sala de aquella época. Perdón. De todas maneras, lo que quiero recalcar es que esta evolución, yo recuerdo algo, yo era muy chico y mi hermana era actriz y su novio era un funcionario en Canal 7. Canal 7 producía en lo que hoy es el teatrino del Hotel Alvear, Posadas, Ayacucho y Posadas. En ese lugar, yo era muy chico y vi cómo se hacía un teleteatro en vivo y era un infierno. Como me llevaron de visita y vi ese mundo que después, obviamente, pasados muchos años, entré a una televisión que había avanzado bastante respecto de eso. Estoy hablando antes de que se fundara Canal 13 y Canal 11 en el año 60. Estoy hablando del 50 y algo, que la televisión estaba en pañales. Y acá quiero resaltar algo que vuelvo a repetir. La televisión acá se improvisó mucho y poco a poco fue buscando su camino. ¿Por qué? Porque lo que nos llegaba del exterior era, en la pantalla televisiva, era las series que se hacían en Estados Unidos, que había infinidad de series, pero no eran una enseñanza para nosotros, porque esas series tenían exteriores, tenían estudio, tenían una forma de contar que acá poco a poco se fue asimilando, aprendiendo, no solamente los realizadores, los autores, a escribir para la televisión. Imagínense un autor escribiendo con la limitación de que había 4 decorados en un estudio y todo tenía que pasar ahí, porque no había manera de decir, bueno, el auto llega, el actor, el personaje se baja y entra a la cafetería. Eso sí, era cine. Y en esa época el cine era un idioma y la televisión era otra. Hoy las series han hecho esta fusión y hay un trabajo de adaptación del personal que trabaja, no solamente el autor, que el autor tiene más libertad, sino el actor. Y además esta cantidad de técnicos que han tenido que ir adaptándose a una forma de trabajo que es un híbrido, como decía, es un híbrido entre el cine y la televisión. Hoy la televisión igual es nuestro medio de comunicación. Yo sé que acá mi amigo que ha nacido con el cine prácticamente, pero
yo aprendí a hacer televisión a los tumbos, como se aprendía en aquella época. Hoy hay academias de cine, hay academias para aprender a dirigir televisión, a hacer televisión. En aquella época no había, excepto en La Plata, que había una que enseñaban cine. El resto no había. Improvisamos, ¿verdad? Fue todo una forma de decir, bueno, ¿cómo se hace? Y mirar al que lo sabía hacer, al director que había buscado la manera de contar. Esta es la diferencia. Hoy es necesario aprender a hacer las series y tener la imagen que estamos viendo de las series que hoy hay, no solamente en Estados Unidos, en España, en los países nórdicos. Nos están mostrando cosas maravillosas. ¿Por qué? No solamente la calidad de imagen, sino la forma de contar. Hay cosas que hemos estado charlando antes en el café, series que uno dice, yo hace poquito vi una serie alemana, Babylon Berlin, y una reproducción de época espectacular, algo que hoy acá en Argentina todavía no podemos hacer. No lo hemos hecho. No conozco ninguna serie argentina que hoy pueda competir en las plataformas que se acerque a eso. Necesitamos aprender que tenemos que hacer productos de mucha calidad para poder competir. Como antes sí competíamos con telenovelas. Estábamos a un nivel importante, pero bueno, eso pasó. Me parece que estamos entrando, bueno, en distintas temáticas. Está bueno. Me gustaría nombrar algunas cosas de las que dijiste recién para todavía profundizar un chiquitín, ¿no? Digo, es interesante saber que en el año 94 solamente había 3 universidades nacionales que daban clases de cine y alguna con alguna formación que se acercaba a la televisión. Hoy hasta el ISER, que es el instituto, que nació en radiocomunicaciones, también tiene formación audiovisual. De las 57 universidades nacionales, 37 tienen algo que ver con la producción de contenidos audiovisuales a lo largo y a lo ancho del país. Y compartimos de alguna manera la mesa en la multisectorial audiovisual con el Consejo Federal de Televisión Pública. Son 24 las televisoras públicas entre las televisoras provinciales, universitarias y las educativas. Evidentemente, la convergencia digital ha traído una ampliación en las comunicaciones que en algún momento esperamos se brinde también a la producción audiovisual de ficción, o por lo menos al lenguaje audiovisual de las series de televisión, porque también abogamos por los documentales y otros formatos que son muy interesantes. Nos habíamos quedado con algunas frasecitas dando vuelta también por ahí, que Víctor nos había dejado picando, nos dejó en una pregunta nada más. No sé si querés seguir un poquito más antes de avanzar con otras temáticas. No, retomando un poco lo de Rodolfo, yo digo que hoy las series con respecto al teleteatro se permiten ser incorrectos en ciertos aspectos, políticamente incorrectos, cosa que el teleteatro en general acá era bastante cuidadoso con respecto a las temáticas, ¿no? Y bueno, hoy estos nichos con distintas características se permiten abrir discusión y plantear distintos temas que en realidad eran poco transitados. Me parece que esa es una buena diferencia con respecto a la televisión, sobre todo a la televisión abierta, ¿no? Me parece que las plataformas en ese sentido han venido a cambiar un poco el panorama, han mostrado otras instancias distintas que lo que nosotros mostrábamos en los teleteatros. Y ahí sí creo que yo veo una gran diferencia. Claro. Yo creo que igual, perdón, Rodolfo, solo una temática. Nosotros desde DOA solemos tomar
a las plataformas digitales como la toma Netflix, como una televisión premium, ¿no? Claro. Como lo toma la definición que hace un ratito dijo el maestro Hermida, que es la de televisión a distancia, simplemente en eso, ¿no? Imagen y sonido a distancia, básicamente. Hace muy poco tiempo, poco tiempo en la historia que tenemos, 2016, la Organización Mundial de la Salud presentaba un estudio donde decían los distintos hábitos de consumo que tiene una persona a lo largo del mundo. Yo me sorprendí porque las categorías son, por supuesto, poco habituales para nosotros, los que no nos dedicamos al tema de la salud. Ponen dentro del consumo, el primer consumo, la respiración, respirar, consumir el oxígeno. Ujú. El segundo, yo hubiera pensado que era la alimentación, que ocupa aproximadamente 2 horas 15 minutos por día. En algunos lugares menos, depende del uso. No, el segundo es el consumo audiovisual. Superamos casi las 6 horas 45 minutos por día en promedio mundial. Eso quiere decir que efectivamente cuánto nos interesa el audiovisual en términos generales, cuánto vemos. Digo, los promedios de visualización de televisión que estaba diciendo hace un rato el maestro Hermida tienen que ver con el consumo de televisión, y Rodolfo también lo mencionó, tiene que ver con el consumo de televisión abierta o televisión por cable, por ahí. Y cuando uno empieza a sumar, bueno, las nuevas tecnologías, cuánto mira televisión en el teléfono, ¿no? Cuánto mira televisión, bueno, en la plataforma que descarga, o cuánto mira televisión en los ámbitos de costado, como decía, que bueno, que en realidad está mirando propaganda, está mirando otra cosa, pero está mirando televisión, a fin de cuentas está mirando televisión. El espacio off es un celular ahora. Claro, el espacio off es un celular, muy bien dicho. En esa misma línea, el lenguaje audiovisual de las series de televisión creo que tiene mucho para ofrecer, porque hasta incluso ha invadido el informativo, ¿no? Digo, la estructura narrativa de la información cada vez pareciera más dramatizada, ¿no? Una estructura dramática que se va volcando, y ahí un poco parece que nos están robando la audiencia. Digo, desde ese lugar pareciera, porque dice, bueno, resulta más entretenida la realidad ficcionada, sin que te digan que es la realidad, o que sin que te digan que es la ficción, cualquiera de las dos, que la realidad misma. Y ahí le voy a dejar al maestro Hermida, que tenía también algunos apuntes más para agregar. Sí, yo pienso que otra diferencia fundamental entre el cine y la televisión de aire y de cable es el streaming, su condición de reproductibilidad. Porque eso ha trastocado la tiranía de los horarios televisivos, donde alguien, cuando quería ver un programa, tiene que ver tal día, tal hora. Yo me acuerdo cuando Twin Peaks, que bien lo señalaste, yo me acuerdo que la daban un día a tal hora, y entre los muchachos, che, hoy no puedo, porque voy a ver Twin Peaks. Y hasta la otra semana volvías a verlo. Entonces, no había una hipercontinuidad como sucede con el streaming. Permítame meterle otra vez en el cuchillo. el cuchillo ahí en la pregunta. ¿Por qué? Porque digo, ¿no tiene esto que ver también con una condición social? No es que queríamos contarle a los demás cuánto vimos, qué vimos, no quedar afuera de esa el lenguaje audiovisual. No vaya a ser cosa que haya pasado algo y yo no me enteré. Es cierto eso, pero hoy en día pasa con la serie, que a tal punto que después de hacerte un atracón de series, vos te reunís con alguien. Hoy en día, si vos no viste determinadas series, sos un sorete. No tenés, en serio, yo quiero ser groseramente claro. Es decir, porque no tenés, se ha socializado, hay una cultura de las series, donde uno se reúne y dice, ¿viste tal serie? O hay gente que tiene ya las camisetas de series. Yo soy de tal serie. Y vos no la viste, sos un pelotudo. Espere, maestro, no terminé de anotar. Soy... Y estaba haciendo la puya. Estoy hablando en francés, como se suele decir. Esto es importante. El streaming permite, aparte que es un invento del capitalismo para no pagar un mango, over the top, ¿qué quiere decir? Fuera de todo. Y no te pagan impuestos, lo que es una mierda. Es un invento del capitalismo, en la cual disfrutamos de y uno se manda un atracón. ¿Cuál es el promedio del atracón? Dice que uno ve más o menos hasta 2 o 3 horas en la semana, por día, y en los fines de semana puede llegar hasta 5 horas al hilo viendo si la serie es buena.
¿por qué cada vez más los escritores, especialmente los autores, los guionistas, que son realmente los revolucionarios más allá de los directores, es decir, de cómo hacen la serie, cómo te calientan la cabeza y fundamentalmente al final, que vos tendrías que irte a dormir, no. Y ahí yo voy a explicar este efecto que se llama efecto Zeigarnik. Lo dije, lo tengo anotado porque tenía miedo de... Déjeme meter un bocado más en el medio, porque va derecho a esto. Es decir, nosotros teníamos en la televisión abierta lo que se llama economía finita. Es decir, que tiene determinada un punto de comienzo y un punto de cierre, porque el espectador no tiene más oportunidad entre ese hueco y el otro. Es decir, el espectador tiene un tiempo. Entonces esa economía está vinculada en una finitud. ¿Cuánto va a comer? 2 choripanes, 3, 4, 5, 10 choripanes. Ya al 10º choripán no le puedo ofrecer la mejor promo. Al 10º hamburguesa no le puedo ofrecer la mejor promo de hamburguesa. Porque no puede comer más. Pero el problema de la serie es que han logrado un atracón. Ahí es donde iba a ir. Es decir, muy bien, lo rompió y tiene que ver con esto que va a decir usted ahora. Rompió con esa El efecto Zeigarnik, con Z. ¿Qué mierda es esto? Resulta que hay, ya se murió lamentablemente, una psicóloga rusa que se llamaba Bluma Zeigarnik. En el año 1926 establece una teoría psicoperceptiva que dice, y tiene razón, que uno se recuerda mucho más en las cosas que no concluyen que las cosas que sí han terminado. Es decir, las cosas que no concluyen tienes ganas de que sigan. Y ese es el efecto Zeigarnik. Este es un principio que manejan hoy en día los guionistas y los directores de serie, que se combina con el efecto Osiankina, que es otra rusa de aquellas, que dice lo siguiente, porque se influenció bastante con Bluma Zeigarnik, dijo, sí, tiene razón. Pero yo digo que nada mejor que cuando algo está tronco, uno tiene ganas de continuidad y ganas de verlo, y entonces hace su teoría de la continuidad. Estos dos efectos son los que utiliza hoy en día psicoperceptivamente los guionistas y los directores de series, a través de un efecto que se llama cliffhanger. ¿Qué es el cliffhanger? El gancho. El gancho. Acá, el gancho. Pero tiene una implicancia literaria el cliffhanger, que uno si lo traduce del inglés al castellano dice al borde del abismo. Es cuando el personaje está al borde del abismo, está por caer y corta. En los cines de la iglesia, como vos también fuiste espectador, Flash Gordon contra el planeta Mongo. Se congelaba la pantalla y decía next, para que vos el domingo siguiente tenías que ir a misa y después continuar con Flash Gordon. Ahora, esto ya existía. Ahora, claro, esto ya existía, exactamente, pero por eso planteaba recién, ¿qué cambió? Porque esto existía, pero bueno, se veía cada semana, como decía Rodolfo, se veía... Esto es ¿no? una Todos los anécdota. días. Yo cuando era chico iba, ahora me acordé, en la iglesia de San Pablo, ahí en la calle Álvarez Thomas, yo vivía ahí cerca, y el cura nos pasaba 15 minutos de película, pero pasaba 4. Entonces, 15 minutos de una película que después al sábado siguiente te mostraban los siguientes 15 minutos y así te mantenía un mes y medio yendo los sábados a ver cómo seguía la película. Hasta que tomaras la comunión era. No, bueno, y después de tomar la comunión también. Había leído el efecto, ¿cómo Era se llamaba? De la la exageración de los seriados, ¿no es cierto? Y las películas eran, yo me acuerdo que me encantaba, porque además el cura El hombre especulaba. cohete, Superman. Hay todo ese tipo de películas americanas, obviamente, que luego hoy se transforma en esto mismo que los autores argentinos aprendieron a hacer para enganchar semana tras semana o día tras día en lo que era la telenovela o el unitario, porque se llamaba unitarios en nuestra época, cuando un programa de ficción seriada era una vez por semana. Y tenías que estar ese día a esa hora. Migré escribía Rolando Rivas Taxista, que era una telenovela que iba una vez por semana, los viernes.
exactamente, en que hemos trabajado juntos, los viernes a la noche, o los jueves, bueno, no importa, era una vez por semana. Los jueves a la noche. Esto ha sido, digamos, como el puntapié inicial de la ficción, esto que nos ha pasado, ¿no es cierto? O sea, hoy estamos dominados por las series, porque realmente yo como director de televisión me apasiona lo que hacen en esas series. Hoy está esa, la del encargado, que es una maravilla, es una serie. O en otra época podría haber sido esto una película, tranquilamente. Sí, pero vuelvo de nuevo a esto. Algo está pasando con el lenguaje audiovisual de las series de televisión que se está expresando de una manera distinta a gran parte de lo que ya conocíamos, digo, ¿no? Para decirlo de alguna forma. Y tiene tal vez que ver con la oportunidad de poder ver mucho más y tal vez hasta de elegir cuándo poder ver, en algunos casos. ¿Elegimos o nos eligen? Exactamente. Ese es el tema. El algoritmo. Porque el algoritmo es el que realmente te elige. Y sobre todo la finitud de la librería, ¿no? La cantidad que ofrece el catálogo, porque reconozcamos que de nuevo los catálogos tienen poco. Depende de la plata que tengas también. Depende de la cantidad de plataformas a las cuales te abones. Es bueno señalar también que las series han adoptado una estructura narrativa diferente a la del cine. Y ahí radica también su impacto. Generalmente la mayoría de las series tienen una estructura espaciotemporal diferente a la del cine. Generalmente el cine es lineal cronológico o con algunos racontos cada tanto, pero generalmente es lineal cronológico. La historia va avanzando, introducción, desarrollo, culminación, desenlace, la estructura aristotélica clásica. ¿Qué es lo que hace las series? En principio te presenta una introducción muy chica, una especie de teaser para engancharte temáticamente. Vienen los títulos, después viene la introducción. Es decir, y aparte tiene internamente una serie de elementos, de unidades dramáticas distintas o enfáticamente aceleradas con respecto al cine. Por ejemplo, los beats y los puntos de giro. En el cine es clásico el punto de giro cuando viene un tema y de repente sorpresivamente cambia y te lleva a otro lugar de la historia. Las series tienen permanentemente puntos de giro, a diferencia, si nosotros comparamos en una hora de película, una hora de series, tienen 20 veces más puntos de giro que, digamos, por eso te tienen a cada rato sobresaltando. O lo mismo los beats. Los beats son otra unidad, que es un golpe. En la música, vos como músico sabés lo que es un beat, te marca el compás de la historia. Entonces, hay elementos diferentes y fundamentalmente el uso del tiempo. Las series generalmente transitan mucho hacia el pasado, permanentemente. Y hay historias inclusive como Highlander, que es permanentemente con este artificio de las rocas, qué sé yo, es una tendencia de irte al pasado y al presente y vos te la creés. Pero permanentemente usan racontos y flashback, que son las unidades de ir al pasado para explicitar mejor el presente. Pero a diferencia del cine utiliza otra unidad, que es lo opuesto al flashback, que es el fast forward, que es el avance hacia el futuro. Es decir, Breaking Bad utiliza permanentemente, digamos, el avance hacia el futuro, a tal punto que en el capítulo número 1 y aparece, digamos, anticipadamente lo que él está en el medio del desierto y piensa que viene la policía y está con el revólver apuntando y corta, aparecen los títulos y de repente la continuidad no es la que uno esperaba. Te empieza a contar antes lo que pasó sin avisarte, hasta que hacia el final te completa que eso fue un avance a la historia que está contando. Eso se llama flash forward, que en las series es permanente. Y por si fuera poco, hay un tercer flash que se llama Flash Sideway, poco conocido, que el creador fue Lost. El Flash Sideway es contar la historia lateral. ¿Qué hubiera pasado si? Es rarísimo. La academia. Claro, claro. ¿No es apabullante? Apabullante. ¿No es cierto? A mí espero que estar cerca de él uno pueda absorber, ¿no es cierto? Es muy fuerte. Es muy fuerte. Bueno, pero por eso, porque me empecé a dedicar a estudiar, porque en realidad, vamos a hablar claro, nadie te explica una mierda cómo hacer una serie. Es decir, hay poca bibliografía.
Y vos tuviste suerte que compraste en España, ¿eh? La cultura, la cultura de la serie. Que no está acá en la Argentina. Pero Te lo voy a hay 3 prestar. 4 libros de serie. El lenguaje de la serie es uno, el otro el Tele Shakespeare, el Ceremanía. Hay 3 4 putos libros de serie. Y te explica hasta ahí nomás. Y si te metes por internet, hasta ahí nomás también. Y si no sabes inglés, cagaste. Es decir, está colonizado el sistema de narración de la serie de televisión. En el cine ya los yanquis nos colonizaron en una manera de contar. Y volviendo al punto, para no dejar cerrado esto del lenguaje, cuando yo digo, no solo yo, sino otros más, como Jean Mitry, para contestar a los semiólogos, dicen, no, el cine no es un lenguaje, viejo. El cine es un código de comunicación, como el sistema Morse. ¿Y quién lo inventó? Hollywood. Y este sistema invadió, colonizó a todo el mundo, y todo el mundo utiliza el modo de contar a la americana. El cine argentino glorioso es Hollywood en castellano. La Guerra Gaucha es Hollywood en castellano. Entonces, son muy pocas las películas que zafan del sistema de código cultural cinematográfico que no es un lenguaje. Y si alguno quiere saber lo que es una gramática audiovisual, hay un libro que se llama Gramática Estructural y Audiovisual de Arijón, o si no, 5 claves de la cinematografía de Joseph Mazzelli. Ahí está todo. Es decir, no entiendo cómo algunas escuelas de cine no explican bien esto. Y por si fuera poco, que estaba diciendo, en las escuelas de cine hoy en día no se explica bien televisión, y menos aún series. Estamos en problemas. Por eso la mayoría de las series argentinas, con perdón a mis colegas, son una cagada. Esa parte, cambiémosla. No estaban en el lista. Maestro, hay algo muy interesante que en la última de las charlas que participamos, alguien preguntaba, y que me pareció muy bueno, preguntaba por qué, por ejemplo, como en la serie de la Academia, ¿no? Tienen todos estos cambios, ¿no? Van al futuro, van al pasado, hay un mundo paralelo, se produce una paradoja, pasa absolutamente todo, pero nadie tiene teléfono. Sí, Es fantástico, porque dice, muchas cosas se resolverían. Uno puede aceptar que hay un alien que se pone una capa y vuela, va aceptando la estructura narrativa, ¿no? O sea, ahora, ¿cómo hace el público para aceptar estructuras narrativas que están tan arraigadas en uno? Como por ejemplo, le mando un mensaje, ya está en el futuro, se podría teletransportar para decirle, pará, que viene con el cuchillo, digo, no sé. Sin embargo, algo pasa, ¿hay alguna razón en ese lenguaje? Yo pienso que hay un gran poder de convencimiento. Y en eso hay que tener claro que no hay un solo guionista, hay varios, no hay un solo director. Es otra característica que tienen las series, ¿no? Cuando uno se fija, que se va ahora esta última, La Casa del Dragón, uno se fija cuántos directores, hay casi un director por episodio. Y aparece un nuevo rol que es el showrunner, que tampoco se enseña acá en la Argentina qué carajo es un showrunner. Claro, que es un invento de los yankees muy vivo. Pero viejo también, ¿eh? Sí, porque es de los 80. Sí. Porque es una mezcla de productor ejecutivo Claro, y creador de historia. Lo que hacía- Nos estamos quedando por poco tiempo y el 3 y el 4 hay un simposio, les cuento a ustedes que no lo deben saber, donde no me spoileen los temas. No, perdón. El lenguaje de la televisión, los showrunners, si quieren, en una de las mesas van a poder hablar sobre el Les showrunner. prometo, tranquila. si van, y aparte Ahí ya está. está por streaming, No, Sí. digo, Está por streaming. una así sola que cosita. Aaron Spelling era un showrunner en el 80. Tenés razón. Mira, me había Por ejemplo. olvidado de Aaron Spelling. Bueno, Es verdad. Por eso, el supuesto lenguaje de las series de televisión, que no es un lenguaje, es decir, está en transición, es otra cosa importante decir. Si ustedes se fijan, en todos estos 20 últimos años de series, se fueron metamorfoseando el modo de contar. Y está abierto, no está definitivo. Esto es lo interesante y apasionante que tienen las series. Todo está por verse. Y aparte que muchos en la Argentina dicen, no tengo guita para producir. Las series nórdicas tienen muy poca guita, como se hace, y sin embargo son maravillosas. ¿Por qué? Porque hay guión e imaginación. Nos queda poco tiempo. Me gustaría ver si hay gente hay en la preguntas, audiencia que un quiera poco. hacer alguna pregunta, alguna aclaración. Le vamos a pasar un micrófono porque si no, no se va a escuchar la pregunta en la transmisión y
Y está bueno que así sea. Hola. Hola. Gracias por venir, para empezar. No, gracias a ustedes. La verdad que son personalidades increíbles que tengo el gusto de conocer ahora en persona, pero los sé de sus nombres por toda la historia de la televisión. Lo que quería consultarles más que nada es la opinión de ustedes sobre dos factores que veo yo en este momento. Uno es si creen que esta costumbre de mirar series y de pasarse varias horas mirando series influyó ahora en volver a tener cine mucho más largo. O sea, las películas habitualmente duraban 90 minutos, ahora estamos encontrando películas que duran 120, 150 minutos. Bueno, si creen que es algo que viene de la cultura esta de consumir. Y la otra pregunta es la opinión que tienen sobre la moda. Para mí es una moda del momento de producir muchas series y películas basadas en historias reales. Mientras llega el micrófono aquí adelante, vamos a ver quién toma el guante primero, como para entrar. No, yo te diría, te contestaría la última, que me parece que es como que estas series estas que vos decís, ¿no? Estas de historias reales, están superando a la ficción, son más interesantes que la ficción. Esto es lo que a mí me parece. Elvis, hoy hablábamos de Elvis. Rubia. La biopic, como le dicen. Biopic o biopic. Sí, también, bueno, en la Argentina se están haciendo varias de personas, de personalidades, personajes que se transforman en personajes que son de mucho interés para Latinoamérica. Sí, esto es lo que me parece. Y Monzón, nuestro compañero Jesús Braceras. Monzón Macera, claro. Recordaba Monzón, Sandro, varios de nuestros compañeros que han dirigido. Y hoy, Armida, hablabas de lo que te preguntaba ella con respecto a la duración de las películas. La duración de las películas con Claro, las series. hay un cruce raro. Sí. Es decir, las películas son cada vez más largas y las series cada vez más cortas. ¿Por qué? Porque los algoritmos de Netflix y Amazon detectaron que la gente se embola cuando son muchas temporadas y muchos episodios por temporada, que la termina abandonando. Entonces dijeron, la tendencia de hacer series de 3, 4 temporadas y 6, 8 capítulos por temporada. Pero sin embargo los productores de Hollywood dijeron, ajá, ¿y nuestras películas qué? Es posible que nosotros con películas más largas la gente se quede con nosotros y no vea series. Y entonces hay una tendencia desde hace varios años de hacer películas no solo de 2, 3, 4 horas, sino que exclusivamente se proyectan por streaming, no en el cine. Hay una lucha de capitales, una lucha ideológica, económica, entre las plataformas y el emporio cinematográfico. Estas peleas que hay de esta película producida por streaming que vaya o no en un festival, con la película Roma de Cuarón, pasó muchas cosas, o sea, sigue pasando y cada vez va a ser más salvaje. Hay una lucha económica sideral entre las empresas que producen películas y series. Y eso es un poco la tendencia, el cruce de duraciones. Yo he recibido distinta información de los productores, en realidad los emisores de las plataformas de streaming. Por un lado dicen, no queremos más que 8 capítulos, pero la opción es que tiene que tener opción de seguir con otras 8 y con otras 8 y con otras 8. Pero hay quien le presenta 8 capítulos y dicen, sí, está bien, pero si tiene éxito y lo terminan ahí, pierdo al espectador, porque al terminar, muy posiblemente el espectador cambie de plataforma para buscar otros 8. En cambio, si hay la opción de la continuidad de otros 8 y así continuamente, se puede lograr retener al espectador, que en definitiva esa es la lucha, la pelea por conservar Netflix, por ejemplo, seguir teniendo la preeminencia que ha tenido hasta ahora prácticamente, que en realidad ya está casi siendo superado por Amazon. Pero bueno, el problema de todas maneras es, ¿me quedo a ver esta serie? Y si no pega, por eso esta especulación tan fuerte que hay, de decir,
Bueno, te acepto 8 capítulos, pero ojo que tenés que tener opción para hacer otros 8. Eso sí, si no te funciona, se muere ahí. Esta es un poco la política que hoy está reinando en las plataformas. Sí, es cierto, tal cual como lo dice Rodolfo Hoppe y Hermida también. Lo que es cierto que también es que, bueno, el análisis algorítmico que tienen las empresas hoy que antes no lo tenían. O sea, no pueden saber hasta qué punto se mira, cuándo lo miran, cómo lo miran. Yo recuerdo haber participado de una producción de mi autoría en Japón que nos habían pedido la historia del tango. Y cuando lo pidieron eran 2 capítulos de 140 minutos. 2 capítulos, cuando dan 140 minutos. Pasó el tiempo y llamaron de nuevo para concretar si podíamos hacer 22 capítulos, porque era razonable. Con un corte a los 26 minutos de cada capítulo. Y estamos hablando del 2002, con el sistema Jinga, que en Argentina no se llegó a implementar, pero que los japoneses ya lo trabajaban bastante con una librería pequeña, pero que empezaban a funcionar. Creo que en esto tiene que ver mucho que hay otros elementos para tomar decisiones en el área de producción y que ya se puede analizar exactamente cuánto vira, como decía Rodolfo, hasta dónde, cómo se puede plantear y cómo la producción. Y ahí, sin duda, se experimenta al máximo los nuevos lenguajes audiovisuales, ¿no? Todos estos datos que nos has dado, Hermida, creo que tiene que ver como fundamento de por qué va pasando la continuidad de esta serie y van teniendo tanto éxito. Hay otra pregunta por allí. Sí, quería hacer una aclaración, no sé si una pregunta también. Hola, ¿me escuchas? Ahí está, sí. Ahora, ahí mejor, te escuchamos. Compartía lo que decía Rodolfo Hermida, en este caso, sobre el problema de la colonización. Y me parece que tal vez lo que está presente es una colonización con diversos aspectos, en lo cultural, en lo económico y en lo tecnológico. Y creo que eso se pone en parte de manifiesto si hacemos las citas de los procesos históricos de la televisión, el cable y los distintos medios que están operando en el campo audiovisual. Es que qué pasó con los cambios tecnológicos en la época que se hacía Rolando Rivas, ¿sí? Que se rodaba con una continuidad mínima de 24 horas, pues no eran 36 o 48, sin parar un mismo equipo. Una vez por semana acontecía esto, a lo que puede llegar a ser el desarrollo de un capítulo de una serie en la actualidad, donde al mismo tiempo la tecnología cambió, pasó de ser una cámara de 40 kilos, que no se podía mover, a una cámara, un poco más grande que la 34-50 que mencionabas vos, Rodolfo, pero que no superó los 4 kilos y además el uso de Steadicam y un montón de cosas. Esto tiene que ver, no digo con el lenguaje, sí, pero con las posibilidades narrativas y productivas de llevar adelante una producción. Ahora, en cuanto a lo económico, el cable, teóricamente, iba a ser sin publicidad cuando por pronto se inauguró y la gente de Japón que estaba aquí consideraba que la tarifa tenía que ser de $7, por ejemplo. Eso fue una fábula fantástica, ¿no? Realmente la que hemos ingresado. Y creo que ese desarrollo sigue presente. En mi caso particular, los corrijo, había otras universidades que se dedicaban a la enseñanza con deficiencia, seguro, porque era también un aprendizaje. Yo soy egresado sin ser religioso de la Universidad del Salvador. Tenés razón, sí, era la única. Sin ser religioso soy egresado de ahí y tuve jesuitas que eran bochos e intelectuales egresados de Lovaina y demás. Pero en el canal, por ejemplo, jamás me preguntaron por el título, ni qué me interesaba, y qué fuere. ¿Sí? Y me fueron unos amigos del 24 de marzo del 76, ni siquiera se enteraron ellos de qué podía saber yo o no. Pero creo que la gente de Capper también no tiene responsabilidad, y la gente de la industria también está colonizada por un conjunto de acontecimientos que me parece que forman parte de nuestra vida.
forman parte de nuestra vida cultural y me parece que se hace muy difícil. Solo dejo una pregunta. ¿No le llama la atención el uso de los zócalos? Que la pantalla de televisión, que por suerte antes podía ser destinada al primer plano y el cine al plano general, a partir de los diseños nuevos, esa nomenclatura ha cambiado. Pero curiosamente las pantallas están pobladas de zócalos mal escritos, con valor de temperatura, con los de la bolsa, con un montón de cosas y a veces tapando la imagen que realmente quieren contarnos. Creo que es un problema cultural que afecta a todos los aspectos del campo audiovisual. Yo quiero tomar lo que dijiste, una parte que es muy importante. ¿Cómo estamos sufriendo como argentinos una penetración cultural a partir de toda la cantidad de horas y horas de series extranjeras que nosotros no podemos compensar? O sea, está muy bien ver lo que está, digamos, las culturas de fuera del país, pero ¿no debiéramos tener una producción nacional? Sí, sí. ¿No debiéramos tener hoy un plan que tendría que partir de la legislatura para tener una cuota de pantalla que obligue a las plataformas a tener un 15, un 20, un 25%, como pasa en otros países, de producción nacional hecha con actores argentinos, con técnicos argentinos, con autores argentinos y con directores argentinos, y con capitales de producción argentinos? Debiéramos tenerlo, sin embargo, poco se está haciendo. Y con tecnología argentina, ya que estamos en la Sí, obviamente, con tecnología argentina. Lamentablemente... Claro, ¿Perdón? Sí. Eso estaba regulado en alguna época. Nunca estuvo. Estaba regulado. La ley de servicio de comunicación no decía ficción, lamentablemente. Por eso, a ver, vamos por partes. Reguló, pero se puede volver a regular. Por supuesto. En eso estamos, en esa tarea estamos, empujamos desde el colectivo que integramos, que es la Multisectorial Audiovisual por el Trabajo, la Ficción y la Industria Nacional, empujamos a que eso suceda y tratamos de ver si hay oportunidad en las distintas cámaras que vuelvan a regular los dos decretos que desregularon, que son el decreto 267, a la Ley de Servicio de Comunicación, y el que desreguló el 260, que desreguló la Ley de Digital Argentina, que es la Ley 27078. En esa tarea formamos parte como DOAT de esos colectivos, que son organizaciones de segundo grado, que empujan a que haya mayor cantidad de producción local. Por eso lo estamos nombrando, porque intentamos hace ya casi 8 años de hacer visible la problemática que va perdiendo no solo el trabajo argentino de los y las trabajadoras argentinos y argentinos, sino también la identidad cultural, aquello que tenemos como derecho expresado claramente en la Constitución, que se lo denomina como diversidad cultural. Digo, no es que nosotros queremos solamente producir contenidos locales, sino también nuestros ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a poder verse a sí mismos en sus propias pantallas y en sus ámbitos culturales. De eso estamos hablando. Me gustaría hacer mención, ya que lo dijiste, porque yo dije 3, justamente las 3 que existían eran la Universidad de El Salvador, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de La Plata. Digo, exactamente a eso, y haciendo honor a la verdad, está bueno nombrarlas, porque tiene mucho que ver, no es una casualidad que estas hayan impulsado los primeros o hayan dado los primeros pasos de formar en el área de comunicación y de producción audiovisual. Y coincidimos con que la producción, lo que se llama modelo productivo está íntimamente relacionado con el modelo de negocio. Si el modelo de negocio, cuanto más fortaleza tiene, de alguna manera es impuesto al modelo productivo, y tal vez cuando hay un plan de modelo productivo, transforma modelo de negocio. Y en ese sentido es bueno porque se produce un equilibrio. Lo vimos con las experiencias de muchos otros países a los cuales hemos tenido contacto. Rodolfo ha ido a capacitar, a producir a México, a Colombia, también en Miami. Víctor también. Lo hemos visto en esos lugares.
hemos recibido a autores, directores de Turquía que han formado un instituto de telenovela. Ellos producen incluso muchas de las ficciones que nosotros vemos a través de un instituto de telenovela. Es decir, que hay una serie de beneficios y una interacción. Conté hace muy poquito que estuvimos en el congreso, en el seminario que hizo Ovitel. Allí se relacionan todos los países de Iberoamérica. Está Ibermedia, donde también nos relacionamos fuertemente, y por eso muchas producciones están vinculadas en coproducción entre los países que tienen que ver con Iberoamérica, pero me parece que hace falta un poco más todavía para lograr consolidar un lenguaje audiovisual que sea culturalmente nuestro. Digo, que empuje un poco nuestra mirada, nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Digo, de alguna manera, cuando uno piensa de alguna forma un barrio, piensa un pueblo, piensa una ciudad, piensa una provincia, si querés piensa un país, también piensa un modelo cultural hacia quién se quiere proyectar. No sé si hay más preguntas, hay otras preguntas, pero estamos ya al límite. La señal de televisión en la pantalla. Bueno, una palabra de cierre, de agradecimiento. Me quitan del aire en 3 minutos. 30 segundos de pregunta. Rápido, bueno, felicitarlos, agradecerles. ¿Cómo soportó la miniserie, la serie, el tiempo, acá que están los grosos ellos también, cómo soportó el tiempo de la novela, que son esos 40 minutos, cuando todo el mundo fue a la rapidez de los videos, que cada vez duran menos y todo ese tema? ¿Cómo piensan ustedes que pudo soportar esos 40 minutos de desarrollo y que la gente lo soporte? Yo creo que nace con el guión, definitivamente, y con grandes autores atrás de ese guión. Cosa que hoy, en realidad, en lugar de... Generalmente en aquella época había un autor por telenovela. Poco a poco se fue transformando y hoy para hacer una serie hacen equipos de 6, 7, 10 autores para conformar. Esta es la gran diferencia. Migré escribía solo, por ejemplo. Y era una serie, muchas veces, telenovelas diarias. No necesariamente se hacía... O sea, un autor escribía un capítulo por día, un capítulo de 1 hora. Hoy esto ha cambiado fundamentalmente. Quiero, antes de terminar, mencionar que, primero, DOAT es esa sociedad de directores de televisión y audiovisual, de la cual el señor que está allá es Daniel Alvaredo, es el secretario. El señor es tesorero, Guillermo Tello. El señor Víctor Estela, ¿vos qué sos? Prosecretario. Él es integrante de DOA. Y el señor Rodolfo Jope, nuestro presidente. Gracias. Le agradecemos a todos y todas por haber estado aquí. Y ser tan apasionada audiencia como lo somos nosotros haciendo televisión. Gracias, realmente.